Esta semana cuando estaba preparando el mensaje, me acordaba cuando era chico y una de las cosas que obviamente era antes del Facebook, antes de la internet, ante todas las cosas que muchas veces nos tienen, por así decirlo, entretenidos. ¿No? Cuando era un chico tenía que inventarse sus propios juegos, tenía que inventarse cómo se iba a divertir, cómo iba a pasar el tiempo. Y una de las cosas que yo me acordaba cuando era chico era, uno soñaba o se imaginaba el poder tener una máquina del tiempo. Viajar al día anterior, cuando te tomaron el examen para saber cuáles eran las preguntas y haberlas contestado de una manera distinta. Haber hecho cosas distintas en tu vida. Y creo que una de las cosas que tal vez uno se hubiera imaginado, si hoy pudiéramos decir, si te gustaría tener una máquina del tiempo, creo que hoy quisiera invitarte para que dejes volar un poco tu imaginación y podamos ir juntos a un lugar hace más de 2000 años, en una calle de Jerusalén, donde hay una pequeña casa y las puertas están cerradas. Dentro de ese lugar hay unos cuantos hombres y algunas mujeres que se están escondiendo por temor. Entre medio de ellos hay silencios, hay llantos, y todo de alguna forma huele a miedo, porque cada movimiento, cada ruido en el exterior piensan que van a tirar la puerta abajo y van a venir por cada uno de ellos. Cada sombra que pasa por la calle los hace sospechar. Y yo me imagino en ese lugar, tal vez uno levantando la voz y diciendo, ¿nos vendrán a buscar? ¿Todavía estarán buscando a cada uno de nosotros? ¿Estaremos seguros en este lugar? Y había uno que se llamaba Andrés que miró a su hermano y le dijo, Simón, el maestro ya no está. Lo hemos visto, tú lo has visto, cómo se lo han llevado. Había otro que se llamaba Juan. Mientras lloraba decía, yo lo vi, yo estuve ahí a los pies de esa cruz, cuando él expidió su último aliento. Felipe, con una voz temblorosa, se empezó a recordar y los miró a ellos y le dijo, muchachos, ¿se acuerdan? Aquella vez que estuvimos en casa de aquel hombre que nos invitó y el maestro estaba predicando y de repente se abrió el techo y empezaron a bajar a alguien en una camilla. Y se empezaron a reír y se empezaron a recordar las cosas que habían vivido, los buenos momentos que habían pasado con el maestro. Pero de repente esas sonrisas se terminaron. Volvía el dolor, porque esa risa era un poco una risa en amargura, una risa tal vez con nervios, con miedo. Jesús había sido arrestado, juzgado, golpeado, crucificado. Había sido muerto en esa cruz y había sido sepultado. Para ellos ya no había esperanza, la historia ya había terminado. El buen tiempo del maestro, de lo que habían vivido, ya estaba terminado. Lo que parecía el final, ellos no sabían que realmente era el comienzo de algo. Yo miraba un poco en este tiempo cómo el mundo quiere borrar un poco la resurrección de Jesús. Afuera de la casa, en este tiempo, y en ese mismo lugar donde el maestro había muerto, los que estaban afuera en ese lugar, en Jerusalén, ya habían empezado a olvidarse lo que había pasado el viernes.
Para ellos era una historia de la semana anterior. Estaban volviendo a la rutina. Está bien, no habría más comida gratis. Tendremos que buscar a alguien que nos dé panes y nos dé peces. Tendremos que buscar a alguno que nos haga algún milagro. Pero se terminó el tiempo. Los líderes religiosos ya querían paz en la ciudad. Pilato ya se había lavado las manos, así que quería tranquilidad. Y el pueblo quería continuar con su vida. Yo miro un poco esa historia y veo que 2000 años después todavía sigue en muchos esa misma indiferencia. El mundo sigue tratando de cambiar el Cristo resucitado por un bonito conejo de Pascua. Nos dicen que la búsqueda importante no es buscar a Cristo, sino encontrar los huevos de Pascua que se esconden en los jardines. Que es una fiesta para disfrazar a los niños, no para transformar a los adultos. Pero la verdad no se puede enterrar. La resurrección no es un mito. La resurrección sucedió. Y antes y un después de ese tiempo particular en la historia. Las generaciones lo reconocen como un antes de Cristo y un después de Cristo. Una tumba vacía que grita, Jesús vive. Jesús ha resucitado. Él no está muerto. Él vive. Él reina con toda autoridad. Y yo me imaginaba y quiero llevarlos a otra escena en esta ficticia máquina del tiempo. Ahora vengan a un jardín donde el sol apenas empieza a aparecer en el horizonte. Vemos a dos mujeres que llevan perfumes. Una es María Magdalena y otra una tal María, que corren a la tumba del Maestro. Pero no corren por que tienen una promesa, sino porque en su corazón hay dolor, porque aquel que amaban ya no está. Tienen una tarea de ir y preparar el cuerpo para que permanezca en esa tumba. Ellas no esperan un milagro, solo quieren honrar a aquel que supieron amar, aquel que ya no está. Pero al llegar el mundo se detiene porque la piedra ha sido corrida, el lugar está vacío. Algo ha sucedido porque los lienzos que envolvían a Jesús, pareciera que alguien hubiera venido, hubiera limpiado la habitación y los hubiera acomodado perfectamente. Y entonces la palabra nos dice que aparece un ángel y les dice, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado tal como Él lo dijo. Ese día el mundo se partió en dos. Porque si Jesús resucitó, la cruz no es una derrota, es una victoria. La cruz deja de tener poder, porque la muerte deja de tener poder. Porque Cristo venció a la muerte. Cristo trajo salvación a nuestra vida. Y si Él resucitó, nosotros hemos resucitado con Él. Y aquellos que tenemos nuestra fe en Él, sabemos que aquello que nos ataba, el pecado que era nuestra prisión, hoy no nos ata nunca más. Porque en Él encontramos salvación. En Él encontramos todo lo que necesitamos. Y la muerte ya no tiene la última palabra.
Yo miraba un poco la historia y obviamente miramos esa cruz, porque creo que es lo que siempre encontramos. En esta iglesia hay una cruz en la cúpula. Es el símbolo supuestamente del cristiano, una cruz vacía. Y la cruz no fue un accidente. Y yo pensaba un poco en esta temporada, porque muchas veces hemos escuchado que Jesús fue asesinado. Jesús no fue asesinado. Él mismo se entregó. Cuando alguien es asesinado es que no lo esperabas. Es que tal vez te estabas siendo perseguido y te querías escapar. Pero Él no salió corriendo. No buscó refugio, sino que Él se entregó. A Él no lo mataron. Él se entregó por amor. Él se entregó por amor. Y la palabra dice en Juan, dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, dice Jesús. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. En esa cruz, cuando Jesús estaba con su último aliento, gritó, consumado es. Consumado es. No estaba diciendo, bueno, se terminó, se me acabó el tiempo. Me quedaron cosas en el tintero. No pude hacer lo que vine a hacer. Me hubiera gustado tener más tiempo entre ustedes. No estaba diciendo no hay futuro. Por lo contrario, lo que Él estaba diciendo, mi obra ha sido terminada. Lo que yo vine a pagar ha sido pagado y ha sido pagado en su totalidad. Tu pecado, mi pecado, fue pagado por Él en esa cruz. Cuando Él dijo fue terminado, no fue que se terminó el tiempo, sino que Él pagó por todas nuestras culpas. Él pagó nuestra deuda, nuestro pecado, nuestras transgresiones. Él pagó toda nuestra culpa. Cuando estaba diciendo está pagado, Él ha pagado tu pasado. Él ha pagado tu pasado con todas tus heridas, con todas tus equivocaciones, con todos tus fallos. Él ha pagado tu pecado desde el más pequeño hasta el que vos incluso hoy no te querés perdonar. Él ya los pagó. Él ha pagado nuestra vergüenza y nuestro temor. La cruz nos limpia. La cruz nos restaura. La cruz nos redime y abre un camino hacia la vida eterna. La cruz nos reconcilia con nuestro Padre en perfecta paz. Es eso lo que Jesús decía cuando está terminado. No debemos nada. Tu cuenta ha sido saldada. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Hoy la tumba está vacía. Y miramos una cruz. Y yo creo que la cruz no tiene poder, pero la tumba vacía sí. La cruz está vacía, no tiene poder. Porque cuando miramos a la tumba y no encontramos al Maestro, sabemos que el poder que tenía Él ha resucitado. Dios lo resucitó de entre los muertos y está tomando su autoridad en el cielo. Él tiene poder. Si Él hubiera permanecido muerto, su sacrificio solo hubiera sido un accidente, un asesinato. Pero Él no permaneció muerto, Él resucitó. Al tercer día, Él venció la muerte y salió de la tumba.
¿Y qué significa eso para vos? ¿Qué significa eso para nosotros? Es que no solo somos perdonados, sino que tenemos una vida nueva y una esperanza eterna. La tumba vacía no solo cambia la eternidad, también cambia tu identidad. Porque ya sos hijo de Dios, heredero y coheredero con Jesús. Sos parte de la familia. No sos más siervo, sos parte de la familia de Dios. Pasás a ser hijo e hija del gran Rey. La cruz pagó nuestra deuda. Y yo creo que de alguna forma la cruz nos dice, esto ya está pagado. Y la tumba lo que nos muestra es como si fuese el ticket que nos llevamos cuando algo está pagado. Donde podemos ver que sí realmente eso fue pagado. Y hoy podemos gozar de vida eterna por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero no por el sacrificio, sino por la resurrección al tercer día. Ese es el poder de la resurrección. Que sin darnos cuenta, la resurrección es la que nos cambia, es la que nos transforma. Porque si Cristo no hubiera resucitado, solamente hubiera sido un pobre hombre que murió en una cruz. Pero la resurrección es la que tiene poder. La que cambia nuestra vida, la que cambia nuestra esencia, la que cambia nuestra identidad. Ya no dejamos de ser extranjeros de Dios, sino que pasamos a ser sus hijos, su familia. No fue solo un evento, la resurrección. Fue una invitación. Y yo veo que muchas veces hablamos de la resurrección y pareciera que Cristo está muerto todo el año y solamente sale el domingo de resurrección. Y después del domingo de resurrección lo volvemos a poner de nuestra tumba porque carece de poder. Porque muchas veces nuestra vida no refleja el poder de la resurrección. No refleja realmente quién es Dios. No refleja realmente quién es Jesús en nuestras vidas. Y pareciera que solamente es un aniversario. Y yo a veces me ponía a pensar y decía, qué lástima que no podemos hacer el servicio los domingos, que hacemos el domingo de resurrección para festejar. Y yo me puse a pensar y dije, ¿qué estamos haciendo? O por lo menos yo en mi corazón. Porque es como me ponía en esa situación, lo tenía muerto todo el año y lo salía a pasear un poco el domingo y después lo volvía a meter en la tumba. Porque no le daba el poder que él se merecía. La tumba está vacía. Hace 2000 años que está vacía. Nosotros la recordamos de que él resucitó ese día. Pero él ya no está muerto. Él vive. Él reina. Y es por eso que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Porque si entendemos el mensaje de la cruz, que Él murió por nosotros, pero entendemos la resurrección de Jesús, que Él resucitó para que tengamos vida y vida en abundancia. No podemos vivir de la misma manera. No podemos vivir de la misma manera. Creo que tenemos que empezar de alguna forma a estar agradecidos y celebrar esa tumba vacía, pero no nada más en la Pascua. Cada día de nuestra vida, tenemos que celebrar que Jesús resucitó, que la tumba está vacía, que no hay poder de la muerte sobre Él y sobre nosotros, que nuestros pecados han sido perdonados. Y la palabra dice, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, le decía el ángel, pues ha resucitado tal como lo dijo. Y dice, vengan a ver el lugar donde estaban. Y yo creo que es el tiempo de nosotros ir a ver el lugar donde Jesús estaba. No le dijo, vengan a ver donde Él está. Él ya no está. Él resucitó.
Vengan a ver esa tumba vacía. Es la prueba de la victoria de Jesús sobre la muerte. Es la promesa que Él dijo que se iba a ir, iba a resucitar. Es la prueba de Jesús. En 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro no tiene victoria sobre la vida de Jesús. El sepulcro no tiene victoria sobre la vida de Jesús. La tumba vacía nos muestra que la muerte no pudo contenerlo. No pudo contener a Jesús. Su resurrección no fue un evento milagroso. No fue algo místico, sino que fue una promesa que Él nos hizo. Como el ángel dijo, como Él les dijo, Él ya no está aquí. Él cumplió su palabra. Él resucitó. Cuando vemos esa tumba vacía, encontramos la seguridad de que la victoria es de Él. La victoria es de Él y no depende de nosotros. Muchas veces queremos o creemos que la victoria depende de nosotros. Él se lleva todo el honor y toda la gloria. Él es el digno de ser alabado. Cristo es el que ocupó nuestro lugar y el que obtuvo la victoria en esa cruz. El que obtuvo la victoria en esa tumba vacía. Dios no está esperando que tú hagas algo para recibir su amor. No, la Biblia decía, como dijimos hace rato, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no dijo, bueno, voy a morir nada más por los que creen en mí. Dijo, por todos los pecadores. Ahora está en vos aceptar ese sacrificio. Está en vos aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Está en vos aceptar que Él pague tu deuda para que tengas salvación. Él ya lo hizo. Él ya murió. Y Él también resucitó. Él ya hizo todo lo que necesitaba hacer para ser libres. Romanos 8 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Si has aceptado a Cristo en tu corazón, si vivís de acuerdo a lo que Él te llama y te manda, no hay condenación en tu vida. Es como que Jesús salió de la tumba y nosotros salimos de la tumba con Él. Y llegamos afuera y nos volvemos adentro porque queremos vivir en condenación. Queremos vivir en ataduras espirituales. Él nos dio la libertad, nos sacó y nos dio vida eterna. La tumba tiene que ser algo que nos cambia. La tumba vacía nos recuerda que las voces que nos acusan, las dudas que nos vienen, los errores del pasado ya no tienen autoridad sobre tu vida. Porque eso fue arreglado en la cruz. Tu condena fue anulada en esa cruz. El miedo pierde el dominio sobre tu vida. No tiene más autoridad. Tu pasado está siendo transformado por esa tumba vacía. Y no importa cuán oscuro, cuán doloroso ha sido tu pasado. No importa si tal vez te sentás conmigo y me decís, ¿sabes qué? Si yo te contara todo lo que hice. La tumba es más poderosa. La resurrección de Jesús tiene todo poder. Y no hay nada que Él no pueda arreglar. No hay nada que Él no pueda sanar. No hay nada que Él no pueda restaurar. En Cristo tu pasado se convierte en un testimonio de la gracia de Dios. Para que vos vengas y digas, ¿sabes qué? Yo era esto. Y yo pensé que no iba a poder encontrar perdón. Pero su gracia me alcanzó. Él me rescató. Él me perdonó. Él me levantó. Y ese es mi testimonio. De que el poder de la resurrección cambió mi vida. Que el poder de la resurrección me transformó. Que soy nueva criatura, como dice la palabra. Soy nueva criatura. Ya no vivo yo.
sino Cristo que vive en mí. Ya no vivo yo. Que puedas hacer de ese pasado un testimonio de su grandeza y de su poder. Que pueda ser el testimonio que esa tumba vacía te sacó de la oscuridad para traerte a la luz. Que te sacó de una muerte espiritual para traerte una vida plena. Una vida en abundancia. Una vida que Él prometió. Cuando el ángel dice, ven y ve. Vengan y vean. La piedra no fue corrida para que Jesús saliera, sino para que ellas pudieran entrar a ver que Jesús ya no estaba. Muchas veces las cosas suceden en nuestra vida no porque Jesús lo tiene que hacer o necesita que le corran la piedra. Es para que nosotros veamos el poder de la resurrección en nuestra vida. Para que realmente podamos entender que Dios sigue obrando y sigue trabajando en este tiempo. La resurrección no es un evento histórico. Si realmente entendiéramos lo que significa la resurrección, entender que realmente tiene poder, poder para cambiarnos, poder para transformarnos, poder para sanarnos. Cuando realmente entendemos que tiene un poder porque rompe nuestro pasado. La resurrección tiene que cambiar nuestra mentalidad. Tiene que cambiar nuestra forma de vivir. No podemos vivir como la historia que les contaba al principio. Con miedos, tristes porque el maestro ya no está. Si Cristo ha resucitado, ¿cómo no vamos a estar alegres? ¿Cómo no vamos a entender que si Él está vivo, si Él está obrando, no hay nada que Él no pueda hacer? No hay nada que Él no pueda lograr, no hay nada que Él no pueda cambiar, no hay situación que Él no pueda restaurar, no hay matrimonio que Él no pueda arreglar, no hay hijo que Él no pueda traer, no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Cuando entendemos que la cruz tiene poder, pero la resurrección es Cristo, ha vuelto a la vida. Él vive y vive para siempre. Cuando realmente entendemos, como dice Efesios 1, que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el que opera en nosotros. Es el mismo poder. Y muchas veces nosotros somos los que no lo creemos. Si creemos la palabra de Dios, Él lo dijo a través del apóstol Pablo. Él dijo, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para nosotros. La resurrección transforma nuestra forma de pensar, porque ya dejamos nuestras formas viejas de pensar. Dejamos de vivir en condenación, dejamos de vivir en pecado, dejamos de vivir en ataduras espirituales y empezamos a caminar a la luz de la resurrección, del mismo poder que opera en Él, de saber que todo lo que viene de Él es para Él, para su gloria, para servirlo, para que lo que no sabes, Dios te va a capacitar, para lo que no puedas hacer, Dios te va a dar la fuerza y cuando te sientas que estás débil y no das más, es la fuerza del Señor la que renueva tus fuerzas como un búfalo. La forma en que percibimos o que nos vemos a nosotros va a influir en las decisiones que tomamos. Va a influir en la forma que vivimos. Si no hemos entendido que Jesús ha vencido y que esa victoria también es nuestra, vamos a vivir vidas derrotadas.
Vida sin propósito. La resurrección nos invita a caminar en la autoridad de quien nos ha liberado, nos ha sacado de la muerte. ¿Cómo lo hacemos? Habla con fe. Habla en fe. Declarar la verdad. Que no se trata de mí, sino se trata de Él. Que yo soy débil, pero Él es fuerte. Que no importa si un ejército acampa contra mí, porque sé que su presencia irá conmigo y me infundirá aliento y me levantará, y dice el Salmo, y aderezará mesa delante de mis angustiadores. ¿Cómo no voy a creer en esa cruz? ¿Cómo no voy a creer en esa resurrección? Porque Dios, como dije, nos dio nueva identidad. ¿Y qué significa que tenemos nueva identidad? Que tenemos un propósito nuevo. Tenemos un propósito nuevo, es seguirlo a Él, darle la gloria y la honra a Él. Efesios 2:10 dice, somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechos por Él y somos hechos para Él, para darle gloria, para buenas obras, para servirlo, para predicar la palabra, para orar por los enfermos, para libertar a los cautivos. ¿En quién? En el nombre del Señor. En el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba, es el que opera en cada uno de nosotros. Si entendiéramos eso en nuestra vida, yo te digo que nuestra vida cambiaría. Seríamos distintos porque entenderíamos que el poder de Dios opera en nosotros. Nos cambia y nos transforma. Dios no nos salvó solamente para que vayamos al cielo, sino para que traigamos el cielo a la tierra, para que hagamos su obra, para que mostremos al mundo quién es nuestro Rey, quién es nuestro Salvador. No estamos acá nada más porque, bueno, nos estamos preparando para irnos. El que está preparando las valijas desde años para irse está perdiendo el tiempo. Porque Dios está operando en vos para que vos hagas buenas obras, para que prediques el Evangelio, para que seas luz en medio de tinieblas, para que seas sal donde no hay sabor, para que des gloria y honra al único Rey, para que des testimonio a aquellos que no lo conocen, para que ayudes tal vez a algunos a salir de esa tumba que llevan años muertos espiritualmente, porque no se han enterado que Jesús resucitó. Yo creo que es el tiempo donde Dios nos llama para esto. ¿Cómo puedo? Te hago esa pregunta para que te la hagas vos. ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios? Con mis acciones, con mis palabras, con mis hechos en el día de hoy. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy siendo luz donde no la hay? ¿Estoy trayendo paz donde no la hay? ¿Estoy hablando de esperanza donde no la hay? ¿Estoy siendo sal donde no hay sabor? Porque si no lo estoy haciendo, tal vez no entendí lo que significa el poder de la resurrección. Porque sabemos que, como cantábamos hace un rato y como dice la palabra, Él pronto volverá. Y tal vez nosotros no estamos, o estamos cómodos, o no hemos entendido que hay muchos que se van a perder. Hay muchos afuera que no conocen a Jesús. No conocen que Él murió, aún siendo pecadores, murió por cada uno de ellos. Tal vez nadie le dio la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? También murió por vos. Yo sé que no estás lejos de Dios, que seguís en tu pecado, pero Dios te amó
y te vio pecador, pero te vio restaurado a través de su sacrificio. Que realmente podamos vivir ese poder de la resurrección todos los días de nuestra vida. No solamente, como decía, sacarlo a pasear los domingos de resurrección y volverlo a meter dentro de la cueva, sino que vivamos todos los días que Cristo resucitó. ¿Cómo te levantarías si vos sabés todas las mañanas sabiendo que Cristo vive? Porque a veces nos levantamos, yo puedo en todo en Cristo Jesús, Cristo me protege, Cristo me guarda, Cristo. Pero ¿qué pasa si yo me despierto y digo, ¿sabés qué? Cristo vive hoy. Nada es imposible. Nada es imposible para Él. Si Cristo vive, hay esperanza, hay paz, hay restauración, hay vida. Y no solamente vida, va a haber vida en abundancia. Y todo lo que enfrente en el día de hoy, yo sé que su presencia me acompañará. Lo bueno y lo malo, lo he de sortear. Porque Él vive, porque Él reina con toda autoridad. La resurrección no solo me dio una nueva identidad, me equipó con el poder de Dios para vivir transformado, para vivir cambiado, para hacer la obra que Él quiere que yo haga. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas y tal vez sacar esa fe de museo que tenemos. Esa fe que tenemos guardada y la tenemos a veces en una vitrina. Y a veces no la ejecutamos, no la ejercemos como debíamos ejercerla. Estamos llamados a vivir por fe y no por vista. Por fe y no por vista. ¿Cuántas veces nosotros vivimos por vista y no por fe? Que el Señor me lo muestre y yo lo hago. Que me dé seguridad, ¿no? Porque siempre estamos orando y Dios te dio una palabra y voy a pedir confirmación. ¿Por qué? Porque lo quiero ver. Quiero ver si esto es de Dios. Quiero ver si Dios me lo muestra antes de empezar a vivir por fe. Y creo que esta vez es el tiempo donde empecemos realmente a vivir por fe. Y no digo, y a veces lo he dicho varias veces, no se trata de vivir por fe, es saltar de un edificio y creer que Dios te va a salvar. Porque muchas veces nuestra fe es yo hago algo y que Dios me agarre. Yo hago algo y que Dios me respalde. Eso no es fe. Ahí estás probando a Dios. La fe es cuando Dios te dice, salí de la barca y camina. La fe es cuando Dios habla y vos obedeces. Sin ver dónde vas a ir, sin ver cuál es el próximo paso, pero Dios te llama, te dice una palabra y te llama a caminar en una dirección. Para los que se acuerdan, estábamos justo hablando los chicos de Abraham, de la historia de Abraham. Abraham le dice, quiero llevarte a otra tierra. No le dijo en qué dirección, no le dijo norte, sur, este, oeste, no le dijo si va a ser a un día de camino, a 50 o a 10 años de camino. Le dijo, quiero llevarte a una tierra que tengo para vos. Y muchas veces las cosas que Dios te va a hablar a tu vida van a ser así. Quiero que empieces a caminar. Quiero que empieces a seguirme. Quiero que empieces a servirme. Quiero que empieces a orar. Y vas a decir, ¿pero por qué? Orá. Y en esa oración que Dios te hace que vos empieces a orar, Dios se te va a revelar. Dios te va a mostrar su corazón. Vas a entender el plan y propósito de lo que Dios te llama a hacer. Pero es el tiempo, mirando la tumba vacía, que nuestra fe sea acción. Pero sea acción en obediencia. No en prueba a Dios, sino en obediencia a Dios. La resurrección no es un recuerdo que celebramos, sino que realmente es el poder de Dios como prueba visible de Él, que Él era el que dijo que era. Era una prueba para nosotros
Mientras los músicos pasan, cuando entendemos el sentido y el propósito de la resurrección, cuando entendemos que el poder que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros, cuando entendemos que las batallas que enfrentamos nunca las enfrentamos solos, que los retos nunca han sido nuestras propias fuerzas, que vivimos con ese mismo poder, nuestra vida nunca puede llegar a ser igual. En esta temporada de la Pascua, que nos gusta a veces recordar y pareciera muchas veces, creo que a veces cuando hablo con gente es como cuando llega la Navidad, ¿no? Llega la Navidad, vamos a ver películas de toda Navidad. Y empiezan a ver la maratón de películas de Navidad. Y llega la Pascua, vamos a ver todas las películas de Pascua. Las 500 versiones de la crucifixión, pero cuando termina esa temporada, algo ha cambiado en vos. Algo ha cambiado en tu corazón. Vivís con una fe nueva, una fe renovada, una esperanza nueva, sabiendo que Él resucitó, que Él no está muerto, que no es esperar hasta la próxima temporada, sino que realmente saber que Dios nos llama a ser testigos de esa resurrección. Que Él nos llama a ser coherederos con Cristo Jesús. Que la tumba no fue el final de la historia, fue el comienzo del plan de Dios para la humanidad. Donde ese velo se rasgó y hoy podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. Muchas veces no entendemos ese sacrificio de la cruz. Imagínate si vos vinieras a la iglesia y el único que pudiera entrar sea yo. Y vos estás afuera esperando para ver qué es lo que Dios va a decir. Ese era el templo. Eso era lo que judíos tenían en esa época. No tenían acceso a la presencia de Dios. Hoy tenemos acceso irrestringido a la presencia de Dios. Y se ha sido tan fácil ese acceso a la presencia de Dios que muchas veces lo hemos tomado tan familiar. Lo hemos dejado muchas veces, como decimos en Argentina, lo hemos dejado a Dios pagando. Lo hemos dejado tal vez en la mesa del café, diciéndole ahora vengo. O cuando dijimos, esta semana voy a orar y voy a buscar a Dios, y Dios se ha quedado esperándonos en ese lugar de oración porque nunca aparecimos. Porque para nosotros se ha vuelto tan familiar. Porque realmente tal vez no entendimos que Jesús resucitó y Él está vivo. Porque nos sentimos mal cuando a veces le decimos a alguien que vamos a estar y le fallamos. Pero bueno, Cristo entiende. Dios conoce mi corazón. Y es el creador del universo. Aquel que, como dije, no fue asesinado, se entregó por vos. Entregó su vida por vos. Entregó su vida para que hoy podamos tener esa vida eterna. Para que hoy podamos estar sentados en este lugar, alabando a Dios, bendiciendo su nombre. Para que cada día que te levantás y te pones a orar, puedas hacerlo en tu casa, porque la presencia de Dios está ahí. Porque Él está esperando encontrarse contigo cada día. Si la resurrección no nos puede cambiar, o no nos ha cambiado, es que tal vez no hemos entendido lo que significa esa tumba vacía. Yo los animo en este tiempo para que no sea solamente una frase, Jesús vive, sino que realmente tengamos en nuestro corazón que Él vive, Él opera, Él está en tu vida, Él te acompaña, Él te guarda,
Él quiere conocerte y que vos conozcas su corazón. Él quiere una relación con vos, no quiere solamente una transacción. Si Él vive, no podemos ser indiferentes. Si realmente Él vive, no podemos dejar pasar la oportunidad de estar en su presencia. Si la tumba está vacía, tu corazón no puede todavía tener miedo. Tu corazón no puede todavía tener culpa. Tu corazón todavía no puede tener apatía espiritual por Él. En este tiempo de resurrección, son temporadas donde realmente tenemos que usarlas para volver a focalizar nuestra vida. Que Cristo sea el centro. Que Él sea el centro de todo lo que hagamos. Que realmente nuestra agenda no sea buscarle un lugar a Dios, sino que Él se lleve todo, pero todo el honor en nuestra vida. Que en esta temporada de resurrección podamos realmente poner nuestra vista en Él. En que Él ya no está muerto, Él está vivo. Y que ese milagro de la resurrección, ese hecho, cambió la historia, pero también cambió tu historia. Y cambia todos los días tu historia. Te invito a que reflexiones en este tiempo, que hoy es el día de dejar atrás lo viejo, que hoy es el día de caminar en el poder de la resurrección. Ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, hoy vive en vos, hoy opera en vos. Y si un día decís, no, pero yo no puedo hacerlo, tenés razón, no podés hacerlo. Pero el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos es el que te va a capacitar, el que te va a levantar, el que te va a dar la palabra para aquella persona que la necesita, el que va a sacar oración, palabra de vida, palabra de aliento, palabra de esperanza a aquellos que no la tienen. Porque si Cristo vive en tu corazón, ¿cómo no vas a poder hablar de aquello que estás experimentando todos los días? Porque no se va a tratar acerca de cuántos versículos le puedas decir. Se va a tratar, mirá, Pedro decían que no sabía ni hablar. Pero cuando él hablaba con el poder que se manifestaba en él. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Era el que hacía hablar de forma académica, si querés. Que todos se quedaban maravillados de lo que él decía. Porque él hablaba de su corazón. Porque él había experimentado la presencia de Dios. Porque él vivía cada día como que ese Jesús ya no está muerto, está vivo. Y el Espíritu Santo se manifiesta en él. Se manifiesta en vos. Solamente tenés que darle la oportunidad de que se manifieste en tu vida, de que empieces a hablar palabras de vida y no de muerte, que vivas en fe, que vivas de acuerdo a lo que Él te llama a vivir. Que puedas entender que Él vive y Él vive en vos, en tu corazón. La presencia te acompaña donde quiera que vayas. Su Espíritu Santo es el que te da esa sabiduría, ese discernimiento espiritual. No tomes la palabra del enemigo de decir, ¿sabes qué? Yo no sé hacerlo. Yo no puedo orar en público. Yo no puedo dar una palabra de aliento. Porque si Dios está operando en tu corazón, si el Espíritu de Dios se está manifestando, solamente abrí tu boca y empezá a hablar lo que Él está haciendo en tu vida. Empezá a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu corazón, de lo que Dios está haciendo en tu familia. Y tal vez no lo estás viendo, pero vos podés hablar y decir, ¿sabés qué?
Yo estaba en este lugar, estaba perdido, estaba sin rumbo y Dios me levantó, Dios me dio un rumbo, me dio una visión, me dio una palabra, me dio esperanza, levantó a mi familia y yo sé que mi hijo está lejos, pero yo sé que tarde o temprano Dios lo va a traer de vuelta. Porque yo creo en su fe, yo creo en su poder, yo creo en su promesa. Y esa promesa de resurrección es la que hoy quiero que te lleves en tu corazón. Ese poder que opera en este tiempo es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.